Muy buenas noches para todos, esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de divisiones inferiores tanto de Newell's como de Rosario Central. Bienvenidos obviamente a una nueva temporada, como siempre decimos, de lo que es la cobertura de divisiones inferiores, y como siempre te vas a enterar de todo en La Cantera TV, el programa pionero en lo que es la cobertura de las divisiones inferiores. Comienza una temporada de forma oficial porque ya había comenzado la pretemporada, ahora con la competencia ya de forma oficial para los chicos, así que vamos a estar repasando todo lo que sucede en las inferiores. Te vas a enterar en La Cantera TV, como siempre en nuestras redes sociales, también en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, para no perderte de nada de lo que pasa con Newell's y con Rosario Central en inferiores, de cuarta a novena división, como también lo que sucede en la división reserva. Voy a saludar a mi compañero de siempre, a Nano Sanguinetti. Nano, ¿cómo estamos? Bienvenido nuevamente. Agus, el placer de reencontrarnos un nuevo año en La Cantera TV, como decías, para analizar todo lo que sucede en las divisiones inferiores de Newell's y de Central, el comienzo del campeonato de juveniles, la continuidad de lo que es la Copa Proyección, y nos vamos a estar metiendo en lo que ha dejado la participación de Rosario Central en la Copa Libertadores Sub-20 que se disputó hasta el fin de semana pasado en Uruguay. Bien, nos vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos ya nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana, con lo que no pasó también, y con lo que tiene que ver la reserva, la Libertadores, como decía Nano, todo siempre en el mismo lugar, en La Cantera TV. Pausa y ya venimos. Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Reservas al 3416-371858. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. ¿Usás medio boleto para ir al cole o vas a empezar a usarlo? Ya está disponible el trámite online y es súper sencillo. Si lo solicitas por primera vez, tenés que registrar tu SUBE y luego completar el formulario en rosario.gov.ar en tu compu o en tu celu. Si tuviste el beneficio en 2023, completa el formulario de renovación en la web y activa la tarjeta en una terminal automática de SUBE. Este beneficio se suma al boleto educativo gratuito. Yo ya tengo mi medio boleto, ¿y vos? Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341 155 97 51 08. Richieri 1033 438 2330, www.doctorbalbi.com.ar. Este verano lo disfrutamos en el campo recreativo y deportivo Evita de Udgra, seccional Rosario. Cómodas instalaciones y fácil accesibilidad a disposición de nuestros afiliados. Ruta A012, kilómetro 3,5 Pueblo Ester. De martes a domingos de 10 a 20 horas. También abierto para todo el público. Ruta A012, kilómetro 3,5 Pueblo Ester. Te esperamos. Cuida a tu familia. El mosquito que transmite el dengue se cría en tu casa. Para proteger a quienes más querés, elimina cualquier objeto que pueda acumular agua. Usa espirales, tabletas y mosquiteros. Y al salir, ponete siempre repelente. Ante cualquier síntoma, consulta con urgencia al médico. Cuídate y cuida a tu familia. Municipalidad de Rosario. Bien, segundo bloque de La Cantera TV. Nos vamos a meter con lo que tiene que ver en inferiores al fixture, porque salió el calendario de las divisiones inferiores, tanto para Newell's y como para Rosario Central. La particularidad del tema de los clásicos, que se van a estar jugando un poquito lejos con lo que tiene que ver el inicio de este torneo, que comenzó el fin de semana. Ahí vemos la imagen para los clásicos. Fecha 23, 28 de septiembre de 2024. Vamos a tener cuarta, quinta y sexta división, las categorías mayores, jugando en el predio de Rosario Central, en la Ciudad Deportiva. Séptima, octava y novena en el Centro de Entrenamiento Jorge Grifa, en Newell's. Así que fecha 23, un poco lejos los clásicos, Nano. Sí, ha quedado un poco lejos. Solíamos tener la fecha de clásicos allá por la fecha 12, fecha 7. Bueno, ahora se ha estirado un poquito más la espera, así que será recién sobre el final del campeonato
que tendremos el duelo clásico en Central y Newell's en las divisiones inferiores. Bien, y esperemos que para esa fecha tengamos equipos, que el año pasado fueron 2, que tengamos equipos en definición, tratando de pelear lo que son los campeonatos de cuarta, novena división, y que bueno, tengamos como siempre una gran fecha de clásicos. Si nos metemos, Nano, en lo que es el plantel, podríamos decir, de los entrenadores, preparadores físicos, ¿cómo quedó conformada la grilla de Rosario Central, Nano? Bueno, por el lado de Rosario Central vamos a repasar los entrenadores con algunos cambios. Bueno, la coordinación futbolística a cargo, mejor dicho, de Paulo Ferrari, junto a Gustavo Falacci. En cuanto a los entrenadores, bueno, la noticia de la vuelta de Román Raponi en la institución para dirigir la cuarta división, que luego era de su paso por River. Claro, después de su paso por River, la cuarta división que era entrenada por Matías Lecky, que es el nuevo entrenador de la divisional reserva. Mario Paglialunga, que estaba en cuarta división, estaba en séptima división, baja ahora pasa a entrenar la quinta división. Javier El Chuequito García continuará en la sexta. Y cambios también en las menores, porque Fernando Lancidey será el entrenador de la séptima. Jorge Díaz deja la novena para pasar a la octava y se suma a la estructura de divisiones inferiores Hernán Pisani para dirigir a la novena, que estaba ya en lo que son las categorías infantiles de AFA. Bien, y nos vamos a meter ahora con lo que es la grilla, pero en este caso de Newell's Old Boys. Obviamente con el equipo rojinegro, que tuvo también algunas modificaciones, como recién mencionaba Nano. Bueno, la coordinación futbolística de Hernán Llano. Después, obviamente, que está Ariel Michalousos, Coria, que es el nexo entre las divisiones inferiores, la reserva, Gustavo Orciprete y Sebastián Morelli. En cuarta división se mantiene Rubén Petete Rodríguez, de preparador físico Gastón Pigliacampo. Quinta división, como entrenador está Pablo D'Alessandro, de preparador físico Nahuel Soria. En sexta va a estar Jorge Torres, de preparador físico Pablo Sánchez. En séptima, Lisandro Sacripanti, que ahora sí en este año tiene una división de AFA, el año pasado que estuvo en Rosarina, de preparador físico Lautaro Marchín. En octava, Diego Pomelo Mateo, como preparador físico Fabián Anzuategui. Y en novena división, Marcelo Belucci. Son los entrenadores, la grilla que quedó conformada de Newell's para las divisiones inferiores de este año. Y nos vamos a meter ahora, Nano, en lo que fue el gran torneo que hizo Rosario Central. Quizás ese sabor amargo de lo que fue la derrota frente a Flamengo, pero la derrota frente al campeón del torneo, pero gran torneo, obviamente, de lo que son los dirigidos por Matías Lecky, alcanzando el podio, Nano. Sí, sin lugar a dudas, Agus, una participación histórica para Central, para un equipo del interior del país. Veníamos de lo que habían sido las participaciones en el 2018 de Talleres, 2022 para el caso de Newell's. Central es el primero de los equipos del interior del país que puede avanzar en la fase de grupos, que se metió en semifinales. Un certamen que comenzó con una victoria para el conjunto dirigido por Matías Lecky, que tuvo a Paulo Ferrari como ayudante de campo. Un partido que para Central, el primero contra Montevideo City Torque, que arrancaría complicado con este penal que le terminan cometiendo a Morales, el futbolista uruguayo. El penal que cometía Cristian Boneso. Se iba a poner en ventaja el conjunto uruguayo. Después Central lograría dar vuelta la historia. El pase de Mateo González, Ponce que hace la individual, gira y saca el remate de derecha para convertir el primer gol de Central en esta Libertadores Sub-20. Thiago Ponce, de los mejores jugadores que ha mostrado Central en este certamen, que ya viene demostrando también credenciales en el torneo, en la Copa Proyección, siendo el goleador del equipo. La verdad que un arranque de año para este chico de categoría 2005 que va prometiendo. Tomás Salteño iba a poner el gol del triunfo canalla en el debut en la Copa Libertadores Sub-20. Había ingresado un ratito antes, cuando el partido estaba llegando al final. Sacó ese zurdazo para poner el 2-1 y en definitiva el triunfo de Rosario Central en el debut. El segundo partido enfrentaría al canalla con Águilas Doradas de Colombia. Un partido que fue complicado para el canallo, porque cuando estaba en su mejor momento aparece este remate del conjunto cafetero para poner las cosas 1-0. Después iba a llegar este penal sobre Thiago Ponce, que recibe
la pelota gira y lo terminan derribando dentro del área. Y Juan Cruz Cerrudo, con ese gran remate de derecha, ponía las cosas 1-1 para el conjunto dirigido por Matías Lecky. Juan Cruz Cerrudo, otro de los jugadores que ha tenido un buen certamen, que ya... Un jugador que debutó en primera. Claro, un jugador que ya tiene experiencia en primera división, que está consolidado en la reserva también. Bueno, tenía la posibilidad de convertir con ese remate. Después también en el mejor momento de Central, cuando estaban llegando las situaciones de peligro y Central hacía credenciales como para poder quedarse con los 3 puntos. Mateo González, que tiene un error en la salida, también queda un poco descolgado Juan Sayas, y el conjunto colombiano de Águilas Doradas que con ese remate ponía el 2-1 y en definitiva se terminaba quedando con los 3 puntos. Después Central que en el último partido del grupo sacaría credenciales para poder quedarse con la clasificación. Iba a terminar imponiéndose 1-0 sobre Olimpia de Paraguay en un partido que fue muy parejo, con muchas situaciones, con muchos remates. Recién sobre el final del partido Central se iba a quedar con el pase a la próxima instancia de esta Copa Libertadores Sub-20 que se disputó en Uruguay, con Maldonado, con Colonia como las sedes principales. Bueno, muchísimas situaciones en ese último partido, también la intervención de Juan Sayas, y acá va a llegar bueno, esta situación. Thiago Ponce, que aprovecha el cabezazo y la pelota que se termina yendo por el costado, y aquí va a llegar, después de muchas situaciones, este remate que le termina quedando a Thiago Ponce para que el número 18 ponga el tanto que le posibilitaba a Central meterse en las semifinales del certamen, enfrentar a Flamengo y como decíamos antes, ser el primer equipo del interior del país en avanzar en la fase de grupos. Como decíamos, Talleres y Newell's en ediciones anteriores habían participado, no habían podido pasar la primera fase, y bueno, Central que avanzaba de ronda. Llegaba entonces el partido ante Flamengo, un encuentro que para Central había sido favorable. Aquí el centro de Lorenzo Fernández, que había comenzado jugando como volante, después Lecky lo ubicó como lateral por la derecha, y Lorenzo Moscoloni por atrás de todo aparecía para convertir el 1-0, poner en ventaja al conjunto canalla, que venía haciendo las cosas como para poder abrir el marcador. Después se terminó cayendo el equipo de Lecky. Aquí el penal que cometía Tomás Muya, cruzando al futbolista brasileño. Tal vez en un penal un tanto polémico. Sí, llegó antes, la toca y bueno, termina pecando por llegar tarde. Así es. El remate de penal del jugador brasileño, Sayas, que no puede hacer nada, y también aquí ya sobre el final del partido, que iba a llegar el 2-1 para el conjunto brasileño, que como decíamos a la postre después terminaría siendo el campeón de esta Libertadores Sub-20, ganándole la final a Boca el día de ayer por 2-1. Después Central, en el partido por el tercer y cuarto puesto, iba a derrotar 2-1 a Aucas de Ecuador. Goles de Samuel Beltrán, de Leonardo Ruiz, el lateral izquierdo, para dejar a Central en la tercera colocación de la Copa Libertadores Sub-20. Bien, después del gran torneo de los dirigidos por Lecky, de la Sub-20 de Rosario Central, nos vamos a meter en lo que pasó con Newell's en divisiones inferiores. Ya nos vamos a ir al día domingo, pero antes, como siempre, la recomendación: deportes, moda, todo lo que necesitas, las mejores marcas están en un solo lugar. Digital Sport 78, mirá. Arranca el año a pleno, se sale a la cancha con todo. Armá tu equipo en Sport 78, Rosarino por deporte. Ahí está, hacele caso a Migue con Sport 78. Y nos metemos con lo que sucedió el día domingo, decíamos, porque Newell's enfrentándose a Godoy Cruz, los partidos que estaban pactados para el día sábado terminaron pasándose para el día domingo por el hecho de la tormenta, las condiciones climáticas, lo sucedido obviamente con lo que tiene que ver al piso, hicieron que termine pasando para el día domingo y jugándose los encuentros en el sintético de Newell's, que se la aguantó y que tuvo que ver con lo que fue gran jornada para la Lepra, que terminó consiguiendo todos los puntos en condición de local. Y abría el marcador Joaquín Plaza, el número 9, que volvió después de lo que fue ese préstamo por el Federal A. Había jugado en reserva
reserva, volvió a jugar, en este caso en la cuarta división, y arrancaba de la mejor manera con el tanto en cuarta división para abrir el marcador de una victoria importantísima por los dirigidos por Rubén Petete Rodríguez para comenzar con el pie derecho. Este golazo de Franco Fernández que peleó, terminó ganando la pelota, el amague hacia el arquero y después la definición para poner el 2-0 para más tranquilidad y que empiecen a encaminarse hacia una victoria con muchos jugadores de reserva que aprovecharon la oportunidad y que obviamente marcaron la diferencia en esta cuarta división. Y hubo dos dobletes, en este caso el primero para Joaquín César, el volante, el zurdo, el enganche de la quinta división el año pasado, importante en el título de los dirigidos por Ricardo Lunari, subido a reserva con pocos minutos en la divisional y por eso teniendo minutos en la cuarta división donde fue fundamental para la victoria de la cuarta división. Y en este caso nos vamos a meter con el centro desde el lado izquierdo que iba a terminar llegando, el centro del lado del hotel que iba a llegar, el rebote y el remate de Joaquín Plaza que terminaba de media vuelta marcando en lo que es el primer tiempo ya el doblete para el número 9 de Newell, que también pasó por la cantera TV, que había tenido un tanto en reserva en el clásico rosarino, después, como decíamos, el paso por el Federal A y la vuelta a Newell's, y en este caso los dos tantos. Y el que iba a hacer los dos goles también es Joaquín César, que terminaba picándosela ante la salida del arquero del Tomba, obviamente un golazo del número 10, que termina primero ganándole la posición al defensor y después con sutileza picándole la pelota al arquero por encima del arquero mendocino para poner su doblete. Después iba a haber tiempo para este golazo del lateral izquierdo del Tomba que aprovecha que Ciarini hace el pasito y termina marcándole al palo del arquero, un golazo de Lautaro Vázquez para el descuento que no iba a servir para nada sino para detallar el marcador y poner un tanto para Godoy Cruz, el 5-1 de los dirigidos por Rubén Petete Rodríguez. Y nos vamos a la quinta división, que también iba a tener un gran arranque, los dirigidos por Pablo D'Alessandro, que iban a ganar también en condición de local en el segundo turno, jugando en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, el día domingo, las tres categorías que terminaron ganando, cuarta división de Rubén Petete Rodríguez, la quinta dirigida por D'Alessandro y la sexta división dirigida por Jorge Torres, que tuvieron un gran inicio, a la espera obviamente, y teniendo en cuenta que en las menores habían perdido y habían tenido unos malos resultados. En Mendoza, bueno, en condición de local, pudieron hacer lo propio y obviamente la quinta división no era la excepción, porque comenzaba con el gol de Melgarejo, el centro al segundo palo y el número 4 de Newell's que iba a terminar capturando el centro desde el lado izquierdo, que se cerró la mala salida del arquero visitante y el tanto de Melgarejo. Ya nos metemos en lo que es el segundo tiempo, porque al que ven acá a la izquierda es a Blas Benedetto en su posición de extremo. Ahora desde el lado izquierdo va a llegar primero, va a llegar antes que todos, antes que la defensa, antes que el arquero de Godoy Cruz, que otra vez salía tarde, esta vez lejos, y Blas Benedetto iba a controlar, iba a terminar yéndose hacia el arco para poner el segundo tanto de la quinta división, para dar tranquilidad, el pase hacia el fondo de la red para el segundo tanto de los dirigidos por D'Alessandro. Una jugada para Godoy Cruz, se iba a ir por el lado derecho, el extremo del Tomba, que después de ese centro se iba a caer, iba a quedar el rebote, el delantero que iba a terminar capturando esa jugada y convirtiéndolo en gol. El descuento, el 2-1, para que Godoy Cruz se ponga en partido. El 2-1, en este caso en los pies de González, que iba a capturar el rebote y iba a terminar marcando el descuento para el Tomba. Pero unos minutos más tarde iba a llegar la jugada por el sector derecho. Iba a terminar siendo una jugada personal muy buena para Newell's. Se iban a terminar asociando con el centro atrás. Iba a aparecer el goleador. ¿Quién sino el número 9? Francisco Escarpecio, el chico que es de los mejores de las divisiones inferiores, de los proyectos más interesantes. Número 9, ya con contrato profesional. El chico de las parejas que terminaba abriendo el pie para poner su tanto. Pero no iba a ser solamente eso, porque después iba a terminar convirtiendo nuevamente. En esta deja correr el control
posicionándose para ponerse de cara al arquero y después sacando ese remate para el segundo en su cuenta personal y el 4-1 para que Newell's termine venciendo a Godoy Cruz en el segundo partido del día domingo. Y nos metemos con el último encuentro, con lo que pasaba con la sexta división, lo decíamos recién, los dirigidos por Jorge Torres, que también iban a hacer lo propio en este caso con un 3-0. El primer tanto apenas iniciado el segundo tiempo con este cabezazo del número 9. Hablamos de Valentini, que iba a terminar apenas iniciado al complemento, iba a terminar marcando lo que iba a ser el inicio de los tantos para la victoria de la sexta división, que iban a terminar consiguiendo 9 de 9 en lo que fue la jornada de Newell's en condición de local. Después vamos a estar repasando obviamente lo que sucedió en condición de visitante en la jornada en Mendoza. Y después iba a terminar llegando el gol del venezolano, de Andrew Pereira, quien es uno de los también importantes proyectos. Ya jugó el Sudamericano Sub-17 para Venezuela, que tuvo paso por River ya con varios años en Newell's, de lo más destacado en inferiores y en este caso arrancando con el pie derecho con su tanto, apareciendo en el segundo palo de cabeza para dar el segundo gol a lo que es la sexta división, el primero para el venezolano en este año que comenzaba bien para el importante juvenil vinotinto. Después iba a llegar el gol de Amadío, alguien que el año pasado no estuvo acostumbrados a muchos goles. En este caso no iba a ser tampoco la excepción porque arrancó del banco de suplentes, pero poco le importó al 18 para meter ese cabezazo y el 3-0 para lo que fue la victoria de la sexta división, que iba a terminar consiguiendo 9 de 9. Y nos metemos en Mendoza, en lo que sucedía un poquito lejos y obviamente el día sábado, aprovechando que el clima acompañaba. La séptima división, que iba a terminar empatando 1-1 el tanto de Bautista Figueredo. ¿Qué pasó con la octava división, Nano? La octava división también empató 1-1. El gol fue de Mercé para el conjunto rojinegro. Bien, y la novena división, que iba a terminar cayendo 4-1 en lo que fue la derrota. El tanto de la Lepra, que lo terminó marcando Salazar. Y ahora sí, después de lo que sucedía con Newell's, nos vamos a meter en lo que pasó con Rosario Central, que tuvo jornada suspendida, pero se jugaron las mayores, Nano. Así es, las categorías menores que debían jugar en la ciudad deportiva de Granero Baigorria. Bueno, la jornada fue suspendida por las lluvias que cayeron durante todo el fin de semana. Se iba a jugar en principio el día domingo, pero también resolvieron suspender la jornada. Sí, el día sábado hubo actividad en el predio La Agustina, allí en Córdoba, las categorías mayores que se volvieron con una jornada positiva. Fue en principio derrota 2-1 de la cuarta, dirigida por Román Raponi, y Ian Moyano marcó el único tanto canalla. Después sí hubo victoria en quinta. Sí, así es, los dirigidos por Paglialunga, que terminaron ganando 3-2. Doblete de Nacho Moreno y Ramos para los dirigidos por Paglialunga para la victoria en Córdoba. Y la sexta división de Javier García, que se impuso 4-0, 3 goles de Giovanni Cantizano y uno de Lisandro Duarte para traerse 6 de los 9 puntos que se pusieron en juego en Córdoba. Bien, nos vamos a una pequeña pausa. Cuando volvemos, torneo proyección y todo lo que tiene que ver con lo que sigue este fin de semana que viene para las divisiones juveniles. Pausa y ya venimos. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia a las 24 horas al 155 41 55 34. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243 3800. Este verano lo disfrutamos en el campo recreativo y deportivo Evita de Udgra, seccional Rosario. Cómodas instalaciones y fácil accesibilidad a disposición de nuestros afiliados. Ruta A012, kilómetro 3,5 Pueblo Ester. De martes a domingos de 10 a 20 horas. También abierto para todo el público. Ruta A012, kilómetro 3,5 Pueblo Ester. Te esperamos. Cuida a tu familia. El mosquito que transmite el dengue se cría en tu casa. Para proteger a quienes más querés, elimina cualquier objeto que pueda acumular agua. Usa espirales, tabletas y mosquiteros. Y al salir, ponete siempre repelente. Ante cualquier síntoma, consulta con urgencia al médico. Cuídate y cuida a tu familia. Municipalidad de Rosario.
lo que es la Cantera TV. Nos metemos con el torneo proyección, con la división reserva, que en este caso tiene a Newell's. Vamos a repasar la lepra, que comenzó muy bien el equipo dirigido por Ricardo Lunari con 4 victorias en los 4 primeros partidos. Tiene un gran inicio los dirigidos por Lunari y que obviamente con un recambio de muchos juveniles, muchos categorías 2005, obviamente la 2005 que viene de salir campeón, pero con puntos muy altos. En este caso, en lo que fue la última victoria frente a Godoy Cruz, y obviamente muchos de ellos van a empezar a aparecer en reserva, con también convocados a selección, en este caso Thiago Gijena, que va a estar en la selección sub-20 de México, Lucas Baños, que ahí lo veíamos en imagen, que erraba el tanto, pero que obviamente tuvo un gran inicio y obviamente va a estar otra vez convocado a Primera División. Veremos si puede debutar el chico de categoría 2005. También Fabricio Tirado, Palacio, también tuvimos a Pablo Altamirano, Mateo Silvetti. Bueno, gran inicio de la división reserva, que tuvo el 4º partido con victoria de forma consecutiva y que lo veíamos recién frente a Godoy Cruz. ¿Y qué pasa con la reserva canalla, Nano? Central, que también tuvo un buen inicio de la mano de Matías Lecky, como decíamos antes. Matías Lecky, que es el nuevo entrenador de la divisional reserva, la divisional más próxima a la primera división, después de lo que fue su participación en la 4ª división. 2 victorias y un empate son las que ha podido cosechar en estas 3 primeras fechas. Algunas imágenes de lo que fue el partido con Argentinos. Un partido con Argentinos donde sí se apeló más a darle lugar a algunos jugadores de la primera división. En ese partido justamente también se lesionaron a Agustín Bravo y Lautaro Giacone. Tuvo participación Giovanni Bogado, pero bueno, Central que obviamente arrancó de buena manera lo que es este campeonato. Central que todavía debe la fecha número 4, que se va a jugar recién el 30 de marzo, que se reprogramó obviamente por la participación del conjunto canalla en la Copa Libertadores Sub-20. Muchos de los jugadores que viajaron a Uruguay conforman lo que es el plantel de reserva, como decías bien, Agus, en el caso de Newell's. En el caso de Central también un gran cambio de futbolistas en la reserva, porque gran parte de los jugadores 2003 ya no continúan en la institución. Los únicos que quedan son los arqueros, Valentino Quintero y Lucas Cuevas. Después el resto ya han dejado de estar en la reserva. Bien, y ahora nos metemos con la próxima fecha de las divisiones inferiores, la fecha número 5, que va a tener a Newell's enfrentándose a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Va a ser el encuentro esta semana, que vamos a tener el 5º partido para los dirigidos por Lunari. Central el día 20 de marzo va a estar enfrentando a Deportivo Riestra, también en el predio de Arroyo Seco, para la continuidad de la Copa Proyección. Y también nos vamos a meter con lo que va a pasar este fin de semana que se viene con las divisiones inferiores, la fecha número 2 de las juveniles de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que va a tener a los equipos de Rosario enfrentándose a los equipos del sur. En este caso, a Rosario Central con Banfield, Nano. Así es, las categorías mayores que estarán jugando en la Ciudad Deportiva Granadero Baigorria, las menores viajarán al sur del Gran Buenos Aires para jugar en el predio de Luis Guillón. Bien, y Newell's enfrentándose a Lanús, las menores jugando en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifa, y las mayores jugándose en lo que es el predio que tiene Lanús ahí alrededor del estadio. Y nos empezamos a despedir. La semana que viene nos vamos a reencontrar con todo lo que deje la división reserva, como también las divisiones inferiores. Como siempre, les agradecemos a todos ustedes por acompañar, como siempre, y en nuestras redes sociales tienen todo el contenido para seguir de cerca lo que pasa con Rosario Central y con Newell's en la Cantera TV. Nano, nos vemos la semana que viene. Agus, será entonces hasta la semana que viene para repasar todo lo que haya dejado la Copa Proyección y el torneo de divisiones inferiores, tanto para Newell's como para Central. Gracias por acompañar como siempre, y esto es La Cantera TV.